a nuestra hermana Lenis Alcántara. Ella nos va a compartir con el tema, cómo disfruto en familia con Jesús. Adelante, bienvenida Lenis. Hola a todas, gracias por la invitación. Bueno, así como dice María Luisa, me tocó hablar de un tema que cuando Gloricel me lo presentó, me puso pensativa, creo que como a todas, y es cómo disfruto de mi familia en Jesús. Por un momento pensé que era cómo disfrutaba de mi familia en este tiempo con Jesús, pero me puse a pedirle al Señor que me diera dirección y que me mostrara realmente cómo yo he aprendido a disfrutar en familia, pero con un nuevo integrante que es Jesús. Para que ustedes puedan entender por qué yo ahora disfruto de mi familia en Jesús, quiero primero hablarles de lo que era yo y de cómo era mi familia. Yo llamo esto los antecedentes, tipo profesor de escuela. Mi nombre completo es Lenis Araceli Alcántara Guevara, ahora de Ruiz. Estoy casada desde hace... Con David juntos ya vamos para 20 años. Estoy con él desde los 18. Soy la mayor de 3 hermanos, de papá y mamá. Mi papá tiene otros hijos, pero soy la mayor de ellos 3. No tuve una buena relación como me hubiese gustado con mi mamá. Fue una relación muy difícil, o yo la sentía que era muy difícil, porque mi mamá y yo tuvimos una relación como que yo más bien fuese una rival de ella. Así lo veo yo ahora. Eso me marcó mucho como persona, eso me marcó mucho en mi carácter. Mi mamá fue muy dura, muy dura en trato, tan dura que yo llegué o siempre tuve el pensamiento de que yo no era hija de ella. Porque a pesar de que era una mujer dada a su casa completamente, mi mamá era la mejor ama de casa en términos de mujer, en términos de cuidarnos y protegernos, era una leona, pero en temas de cariño, no existía. Yo lo veía más hacia mis hermanos. Con el varón era impresionante porque el varón, que es el que me sigue, con mi hermana menor, mucho más, pero conmigo siempre hubo un choque muy fuerte. Y ella siempre decía que desde que yo nací, mi papá la dejó de querer. Entonces, eso siempre hizo que nosotras tuviésemos como que muchos conflictos muy duros, que tal vez en algún otro momento, si es necesario, los compartiré, muy duros al tema de que yo sentía que yo no era hija de ella. Y cuando me decían que yo me parecía mucho a ella, eso lastimaba mucho mi corazón, que nos parecíamos físicamente, porque yo no quería parecerme nada a ella. Eso al comienzo de todo lo que soy yo, ¿no? Eso creo que como niña, como mujer, me marcó mucho ese tema con mi mamá. Aquí en Dalcor es que creo que comencé con ayuda de Gloricel y del Señor a ir curando esas heridas que eran muy duras y siempre me marcaron. Ese fue uno de los más grandes cosas que me sucedió, y eso hizo que yo sintiera mucho rencor, aunque suene duro y triste, odio hacia mi mamá, tanto al nivel de que yo le pedía a Dios de que o se muriera ella o me muriera yo. Eso me marcó mucho porque mi mamá murió. Y entonces eso cargó a mi mamá murió cuando yo tenía 18 años, un cargo muy fuerte en mí, porque yo decía que fui yo la que
que yo decía en algún momento, entre ese maltrato que yo recibía, que era físico, verbal y psicológico, de que ella muriera. Eso hizo que a su vez yo no creyera en Dios o sí creía en Dios, pero de una mala manera. Yo creía que Dios hasta hace muy poco era vengativo, era castigador. De hecho, yo ya más adelante acá en Panamá llego a una iglesia y una vez preguntaron que cómo yo veía a Dios, le preguntaron a muchas personas y todos decían que Dios era amoroso, era un padre ejemplar, era, era todo lo hermoso y yo decía, esta gente está loca. O sea, ¿cómo pueden ver a Dios así? Y lo que yo percibía y que me costó muchísimo entender es que Dios era eso, para mí era todo lo contrario, porque Dios me castigaba, porque Dios me dio una mamá que yo no hacía feliz, no era que no me quisiera, mi punto era que yo no hacía feliz a mi mamá. Entonces eso era un pesar muy grande para mí porque por más que yo hiciera 10.000 cosas, para ella nada estaba bien. Eh, Siempre fue buen estudiante, eso a ella no la llenaba. Eh, Siempre fue responsable, nunca le daba dolor de cabeza y yo sentía que yo no le daba felicidad a mi mamá. De hecho, sus últimas palabras cuando ella murió fueron muy duras hacia mí. Ella dijo que ojalá yo sufriera en mi vida todo lo que ella había sufrido desde que yo nací. Entonces, eso hizo que yo como mujer más adelante o siempre viviera con un corazón de piedra. Siempre, eso me di cuenta ya ahora, ¿no? Que yo siempre estuviese a la defensiva. Yo no creía en nadie ni en nada, sinceramente. La única persona a la que yo escucho y escuchaba en ese momento era mi papá, con él sí tengo muy buena relación. Eso me afectaba también con mis hermanos, porque entonces mis hermanos siempre han dicho que soy la preferida de mi papá y eso me traía conflictos con ellos. Eso como el inicio de lo que era mi vida. Siempre, siempre, no sé por qué, no sé dónde me lo creí o dónde tuve la convicción que yo no quería lo mismo de lo que veía en mi casa. Yo no quería esa relación que tenía mi papá y mi mamá, que no era como que lo bonito que uno ve en las películas. Yo no quería depender de un hombre, nunca. Siempre, siempre he sido independiente. Nunca me ha gustado depender de nadie. He sido, algunas personas dicen que líder. Yo no sé en qué momento yo aprendí a trabajar de esa manera, y no digo a trabajar en el ámbito laboral, que también aplica, sino en mi vida, hacer lo que yo consideraba que tenía que hacer. La única persona que escuchaba era mi papá. Sin embargo, cuando él me decía algo que no era lo que yo creía, pues yo lo echaba a un lado. Y me daba miedo porque de verdad que mi papá tiene una palabra que cuando me dice las cosas es así o son así, pero habían oportunidades que no hacía todo como él me lo decía. Sin embargo, no fui una muchacha de problemas en mi casa. David fue mi primer novio y con él me casé, o sea, nunca tuve más allá conflictos. Sin embargo, el tema de mi mamá fue muy duro, de verdad que muy duro. Me hice novia de Davis y en él, pues yo coloqué todo lo que eran mis esperanzas, mi amor, mi cariño en una persona. Viniendo de tener un carácter, la verdad que yo pienso que muy explosivo, muy a la defensiva realmente, muy de desconfianza, pues la relación de noviazgo tuvo épocas muy, muy bonitas, pero también tuvo épocas muy difíciles. Sin embargo, éramos muy muchachos. Sin embargo, llegamos a casarnos.
A pesar de que yo no tenía un tema de religión, porque en mi casa nunca tuvimos un tema de religiosidad ni de orar, yo sí creía muchísimo y en el matrimonio por la iglesia. O sea, no había algo que me hiciera más ilusión de casarme por la iglesia. Ese día para mí fue, no lo olvido. De hecho, yo no olvido lo que nos dijo el Padre. Me casé en una iglesia católica. Lo que el Padre nos habló, los consejos que nos dio. No olvido haberle prometido a mi esposo que en las buenas y en las malas, o sea, para mí la fidelidad hacia una persona es lo que me representa. Así que ese día yo lo recuerdo, más que la fiesta o los amigos, recuerdo es el momento frente al Padre, jurándole a mi esposo de que en las buenas, en las malas, que ser fiel en la enfermedad, o sea, para mí eso fue muy importante. Sin embargo, mi esposo y yo tuvimos muchos problemas por mi forma de ser, cosa que yo no aceptaba, sino que lo acepté más adelante con ayuda del Señor. Tuvimos problemas de todo tipo que hizo que la relación se quebrantara en muchas situaciones. En el 2008 yo llego acá a Panamá. En todo este proceso vivía en Venezuela. En el 2008, en varias oportunidades, de hecho, hasta llegamos a nosotros a tomar un tiempo, David y yo, él en casa de su mamá y yo en la casa, porque la verdad era que eran temas que ahora los vemos y decíamos qué tontos fuimos, pero en ese momento no había el conocimiento ni estaba Jesús en nuestras vidas. En el 2012, perdón, llegó acá a Panamá con la ilusión, llegué porque una empresa me trajo. No vine buscando o saliendo de Venezuela, de hecho pensaba que yo nunca saldría de mi país, que Venezuela es perfecta, que en Venezuela se puede vivir en ese momento, que había ya temas de escasez. Llego acá a Panamá y pues con la ilusión también de que tal vez en un nuevo lugar y estando nosotros solos, podíamos mejorar en la relación de familia, que estaba como fracturada en mucho, en especial la comunicación. Nuestro tema nunca ha sido de que no nos quisiéramos, creo que eso siempre ha sobrado, pero el tema de la comunicación y de dar a doblar nuestro brazo en algunas situaciones o de aceptar equivocaciones nunca pasaba, y menos en mi persona. Davis nunca pedía perdón o disculpas. Él lo podían matar y él jamás pedía una disculpa. Y yo exigía disculpas. Entonces, eso se generaba en un conflicto familiar grande. Cuando llegamos a Panamá, yo pensaba que era borrón y cuenta nueva y que aquí nosotros solos íbamos a comenzar como esa familia que uno sueña, esa familia que le enseñan a uno de las películas y del romance y que todo iba a ser nuevo. Sin embargo, hubo más conflictos acá, hubo más temas de mi persona, que es que yo al 100% me dediqué a trabajar. Y David es todo lo contrario. David es más de la casa, más de la familia, más de vamos a un parque a sentarnos, vamos a hacer una comida, vamos a salir con Samantha a correr bicicleta. Y yo soy todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Yo era puro trabajar, eso me agobiaba, me daba en ese tiempo terror regresar a Venezuela, como uno dice, con las tablas en la cabeza, de haber tal vez fracasado, porque en mi diccionario no existía la palabra fracasar o ir hacia atrás. Porque esa mentira también me la creí por muchos años, de que si uno fracasa en algo es un delito. Entonces siempre vivía con una presión, siempre era el trabajo. Comencé a trabajar en horas, no le dedicaban tiempo a mi familia. Y llegó un tiempo que el conflicto entre David y yo fue tan grande
que yo le pedí que nos separáramos. Yo le pedí que nos separáramos, ya no lo quería, o sea, en ese momento de verdad que lo quería, pero no quería lo que él era en mi vida, o lo que él hacía en mi vida en ese tiempo, o lo que me representaba en ese momento. Así que yo le pedí que nos divorciáramos. Él obviamente me dijo que no. Le compré un pasaje para que se regresara a Venezuela. Obviamente me dijo que no. Le recogí sus cosas y obviamente no se quiso ir. Y así pasaron situaciones. Y en ese momento pasan varias situaciones paralelas. Samantha tenía en ese momento 4 años aproximadamente. Y cuando ella dormía en nuestro cuarto, en ese se pasaba, y antes de acostarse a dormir, ella comenzaba a hablar. Y cuando ella hablaba, a mí me daba terror, porque en ese momento yo no lo entendía. Y no le entendíamos ni David ni yo lo que decía. Y ella comenzaba, amén. Era lo único que nosotros le entendíamos. Yo le decía a ella como que está haciendo una oración. Y le preguntábamos, pero no le entendíamos, a pesar de que Samantha ha hablado muy bien desde pequeña. Y lo dejábamos así, y ella hacía eso todas las noches. Un día yo la había grabado, no recuerdo por qué la grabé, pero les digo, o sea, era un terror que me recorría por el cuerpo cuando ella decía eso. Un día en el trabajo, trabajaba en un lugar que de verdad que me generó también mucha tristeza en mi corazón, un lugar donde me trataron muy mal cuando trabajaba acá. Empecé mi primer trabajo después de esta empresa que me trajo en Panamá, porque como venezolana de verdad que me trataron muy mal. Entonces, ahí conocí a Paola. Ahí es de donde yo conozco a Paola. Y un día almorzando, yo no sé, no recuerdo que Paola me habló y yo le digo, tú sabes que a mí me pasa una situación con mi hija y es que ella de noche dice estas cosas que yo no entiendo, yo la grabé, pero yo no entiendo qué dice. Y ella me dice, muéstrame para ver. Y yo le puse el audio y Paola abre los ojos, jamás se me va a olvidar. Y me dice, Lenny, ¿tú no sabes qué tu hija dice? Y yo le digo, no. Me dice, te está diciendo el Salmo 91. Y yo dije, ok, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el Salmo 91? Y entonces me dice, Lenny, ¿tú no sabes lo que es el Salmo 91? Y yo, no tengo ni idea qué es un salmo. Y entonces ella se quedó impresionada y me habló y me dice, yo te voy a invitar a un grupo que se llama Dalcor. Yo voy a este grupo, no sé qué, no sé qué. Y yo, no, Paola, gracias. O sea, de verdad no me interesa ir a ningún grupo. En Venezuela yo creo que yo había pasado desde Pare de Sufrir hasta las personas estas de Sai Baba, los hinduistas, los hindú. Ya yo no tenía ganas porque algo de eso sí busqué mucha ayuda en todo. Tuve ayuda psiquiátrica con la muerte de mi mamá, psicológica, busqué ayuda religiosa, busqué grupos y yo no conseguía en ninguna parte algo que yo sentía que me faltaba, pero que no sabía qué era. Estuve medicada. Después de la muerte de mi mamá no hubo un día que yo pensara cómo acabar con mi vida. Así que fueron tiempos duros, así que ya cuando Paula me dijo acá, ya yo estaba agotada. Definitivamente ya yo sentía que las cosas eran mejor terminarlas. Si yo tenía un problema con mi esposo, separarme de él. Si yo tenía un problema en algún sentido, terminarlo. Ir como que sacando las cosas de mi vida, pero no trabajar en ellas. Siguieron pasando cosas con Samantha y ella insistía. Y hubo un día, Paola se va de donde trabajábamos y a los meses yo me quedé sin ese trabajo, así que quedé en una situación completamente a la que yo no estaba acostumbrada. Toda mi vida, después de que murió mi mamá, yo trabajaba y era independiente. Aquí me quedé sin trabajo, en un país que no era el mío, sin un familiar cercano, con pocos ahorros. Y pidiéndole a David que se fuera de la casa, con una hija
que para mí en ese momento estaba loca. Y literalmente eso era lo que sentía mi corazón en ese momento. Yo recuerdo que yo me sentaba en la cama y yo lloraba literalmente y le decía a Dios que porque Él me castigaba tanto. O sea, que después de cuando yo salí embarazada, ese fue el momento más feliz de mi vida. Para mí ese fue, o sea, el momento literalmente más feliz de mi vida, a pesar de que yo no planifiqué tener hijos. Para mí fue lo máximo. De hecho, yo sé el día que quedé embarazada porque lo sentí en mi corazón. Mi hija se llama Samantha porque yo tuve un sueño donde yo iba a mi ginecólogo y él me preguntaba, Lenny, ¿tú sabes? Ya yo te dije cuál es el sexo de tu hija. Y yo le dije, no, doctor. Y me dice, bueno, va a ser una niña. Y yo en el sueño le digo, sí, yo sé, se llama Samantha. Y por eso es que Samantha se llama así. Cuando yo fui a mi cita real, en la vida real, como yo digo, el doctor estaba vestido tal cual que en mi sueño. Y a mí me dio un pálpito. Y cuando él entra me dice, Lenny, yo te dije, y me dice lo mismo, ¿qué sexo es en la anterior cita? Y yo le dije, no, no se dejó ver. Y me dice, bueno, felicidades, es una niña. Y yo le digo, sí, yo sé, se llama Samantha. Y mi esposo cayó en shock, casi que se desmaya ahí en él. Entonces, cuando Samantha hacía todo esto y Paola me comenzó a decir, ella comenzó a hablarme de temas, de párrafos de la Biblia que yo desconocía, yo nunca había tomado la Biblia. Yo recuerdo que como estaba sin trabajo y me quedaba en la casa, yo lloraba sentada en la cama cuando ella me empezaba a hablar y porque Samantha soñaba, se paraba y decía, mami, anoche soñé con Papá Dios. Estuve con él y es grande, grande, grande. ¿Y sabes qué? Él no me dice Samantha. ¿Sabes cómo me dice? Me dice Isabelita. Pues ella se llama Isabela. Y nadie a ella la llamaba así. Y me daba detalles, me decía cómo llegaba al cielo. Me decía, y él quiere hablar contigo, pero me dice que tú no lo dejas. Entonces yo lloraba en la cama y lloraba mucho porque yo decía que si Dios realmente existía, porque me había dado una hija loca que decía que hablaba con él. Que ahora que yo le iba a decir a mi papá, que yo le iba a decir a mi familia, de que yo tenía una hija loca, que era lo único bonito que él me había dado, y ahora es una niña que todo el mundo la va a marcar y le va a decir que habla con Dios. Entonces eso para mí fue muy difícil porque yo no lo entendía. O sea, a mí me costó demasiado entender esas situaciones, los sueños de Samantha, lo que ella me decía. Eh, para mí mi hija estaba loca. Entonces, ya cuando llegó a Dalcor, que comienzo a conozco a Gloricel, fue aún más, mucho más difícil. ¿Por qué era más difícil? Porque cuando yo llegué a Dalcor, la segunda vez, el segundo martes que voy, Gloricel ora por mí. Yo llegué a mi casa con fiebre, pasaron varias situaciones y Gloricel me abrazó en ese momento que ella oró. Y yo le decía a David que me habían puesto burundanga o que me habían puesto una droga, que, o sea, yo a todo le buscaba que no era posible, yo no creía en nada de eso. David se molestó, de hecho tuvo una medio discusión con Paola y en ese momento con María Luisa. Sin embargo, yo no podía dejar de ir a Dalcor, porque yo decía que yo iba a ir y yo iba a descubrir dónde ellos me ponían lo que me ponían para que a mí me diera fiebre o para que yo escuchara voces o para que, entonces yo iba del coro y yo no tomaba agua, yo no tomaba lo que daban, yo no dejaba que nadie me abrazara, yo no dejaba que nadie tocara nada, yo no dejaba que nadie se me acercara. Y siempre pasaban situaciones que cuando oraban por mí me generaba cosas físicas en mi cuerpo que yo sinceramente, si hoy estuviese otra persona hablando aquí o ya no en este momento, pero si yo hubiese escuchado este testimonio, digo, a esta ya le lavaron el cerebro.
porque esa siempre fue mi actitud hacia todos los temas que tuviesen que ver con Dios o que si tuviesen que ver en el tema espiritual, no religioso, sino espiritual. Cuando Samantha sigue con estas situaciones, ella siempre yo la llevaba a la guardería caminando porque era cerca de la casa y siempre que veníamos de regreso, o casi siempre, ella me decía, ¿cuándo voy a cumplir 5 años? Y Samantha caminaba siempre viendo hacia el cielo. Ella iba en el parque, atravesamos un parque y ella iba viendo el cielo. Y siempre era, mami, ¿viste que el cielo qué lindo? ¿Verdad que sería lindo vivir en el cielo? Y no sé qué, el cielo, y el cielo, y el cielo. ¿Y cuándo es que yo voy a cumplir 5 años? Samantha, todavía te falta. Es que necesito cumplir 5 años. Y yo le decía, ¿para qué quieres cumplir 5 años? A veces me daba miedo preguntárselo, pero una vez me atreví a preguntárselo y me dice, es que papá Dios me dijo que tengo que hacer algo a los 5 años. Ese día creo que fue el día que yo más lloré. Yo le decía a David que era el día que ella se iba a morir, que seguramente me estaba avisando. O sea, yo nunca pensaba en una situación distinta, ¿no? Y si era, mi hija está loca, y yo le decía que no es, que esto, que lo otro. Cuando Samantha cumplió 5 años, amaneció con fiebre y Samantha nunca era de enfermarse. Ese día para nosotros fue muy difícil en la casa, yo creo que yo maldije, dije, hice de todo porque ella amaneció con fiebre y no se le bajaba la fiebre, pero bueno, pasó ese día y no pasó nada con la expectativa y se nos pasó el tema de los 5 años. Un día, ya en todo este proceso, estoy hablando de años, o sea, pasaron meses, luego 1 año, 2 años. Yo llegué a la iglesia, a una iglesia también por un regalo que me hizo ahora el Señor, que fue todo en paralelo. Gloricé, la conozco en Dalcor, un día en la radio que casi mato a alguien manejando, conocí a la pastora Ilia Carrera por la radio y yo sentía literalmente que esa mujer se me sentaba de copiloto y me hablaba y yo peleaba con ella, pero no podía apagar la radio porque ella decía cosas y yo sentía que me las estaba diciendo todas a mí y yo quería como que escupirle la cara. Entonces, y paralelamente, yo administro edificios, conocí a un proveedor un día que se reventó una bomba de agua y yendo al Dalcor, Glorice me dice, Lenny, siempre que te sientas así, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre dilo. Un día a las 3 de la mañana se reventó una bomba de agua en un edificio, yo llamé al proveedor, tuve que salir como a las 5 de la casa y yo iba tan obstinada, pero tan obstinada que ese día yo decía que yo iba o me mataban o yo mataba a alguien. Y yo manejé por toda calle 50, lo recuerdo, me llevé luces, o sea, yo quería era que un carro se me atravesara, no recuerdo por qué, para yo estrellarme contra el carro. Y recuerdo, yo siempre se lo digo a Paola y ella se reirá, pero fue literal, que yo iba manejando y en el retrovisor que va en el medio, se me aparece Paola en una burbujita. Yo le digo, Paola, te me apareciste en una burbujita. Y me decía, Lenny, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le decía, yo jamás voy a decir eso. Yo soy Lenny y yo puedo sola. O sea, ya estoy harta de que me estén diciendo todo lo puedo en Cristo, que todo en Dios. Tengo una hija loca, me quiero divorciar y el hombre no se va de la casa, me molestan con trabajo. O sea, estoy harta. Y peleaba con Paola en la burbujita. Y llegué tan obstinada a ese edificio. Entré de verdad como alma que me lleva el diablo y me estacioné de una manera en la rotonda que los seguridad y todos estaban sorprendidos. Cuando yo me estaciono en retroceso, ya había llegado el proveedor y él tiene una pick-up. Y cuando yo voy a abrir la puerta, que yo quería hasta reventarle la camioneta al hombre, en la camioneta, la pick-up de él decía Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la camioneta de él. Entonces yo me puse a llorar porque yo no entendí por qué yo lloraba. Y él estaba dentro de la camioneta y él vio mi cara.
Entonces me preguntó que qué había pasado y del llanto salí con la risa más irónica y yo le digo, es que si yo le cuento lo que usted y le cuento esto de la burbujita, el hombre dejó bomba, dejó todo, sacó su Biblia y comenzó a predicarme. Y yo lo que hacía, dije, Dios mío, dejé una loca en mi casa, mi hija, ahora viene este loco a predicarme. Yo sentía que todo era como un conflicto. Él arregló su bomba y regresó a la oficina y ahí estuvo, predícame, predícame. Yo decía, Dios mío, ¿y cuándo se vaya este hombre? Otro más, Paola, Gloricel, este loco ahora con la Biblia dentro del carro. Y todo el mundo era con lo mismo. Cuando no es Ilia Carrera, que no puedo cambiar el emisor, es Gloricel, si no es Gloricel es Paola, si no es Paola, ahora el señor Horacio, y hasta cuándo, o sea, vayan y prediquen a David, que es el que quiero que se vaya a la casa, el que quiero que no sé qué más, yo estoy bien. Y eso se lo decía yo a él, o sea, le decía, señor Horacio, me dice, Lenny, es que tú tienes que estar bajo la voluntad de tu esposo. ¿Qué? Le dije, no, pero es que usted está más loco que los demás, debajo de la voluntad de mi esposo, jamás. Y él me dice, lo que pasa es que te han enseñado mal. Y él dio en una palabra que dijo, es que tu esposo tiene que estar bajo de Dios. Y tú bajo de tu esposo. Y yo dije, bueno, así me gusta un poquito más. Entonces ahí hicimos y él fue el que me hizo llegar a la iglesia. Entonces había un gentío, que ahora yo lo veo así, un gentío como que ayudándome y eso me molestaba también porque yo no necesitaba ayuda de nadie. O sea, yo no le pedía ayuda a nadie. Entonces yo tenía una actitud, que a veces yo lo cuento y la gente se ríe y yo digo, pero es verdad, esa era la actitud que yo tenía. Yo fui a la iglesia, me costó muchísimo la iglesia. Yo decía, Señor, y era una dualidad en mi cabeza, o sea, eran dos Lenis, una Lenis que no creía en Dios y una Lenis que le hablaba a Dios y le decía, ¿cómo es posible, si tú existes, que todo esto esté pasando, que esta gente esté loca, que hable de ti, pero le hablaba a Dios? Entonces, siempre fue, desde niña recuerdo que ha sido así, o sea, le reclamaba a Dios, pero si yo quería algo, siempre le pedía a Dios. Entonces era un tema de dualidad. Con la iglesia y con el grupo de Dalcón, comencé a ver que las cosas eran diferentes, pero el Señor fue al único ser sobre la tierra que yo creo que podía utilizar, que fue a mi hija. Samantha me hablaba, Samantha me predicaba, Samantha me hablaba de Dios con una certeza gigantísima. De hecho, Samantha hace 3 años aproximadamente dijo, ella estaba que quería un hermano, una hermana, una hermana, una hermana. Y yo un día me senté y le dije, Samantha, si Dios no te da una hermana, puede ser un hermano, porque eso lo decide Dios. Y ella se quedó y no me dijo nada. Se acostó a dormir y al día siguiente se levantó y me dice, mami, listo, va a ser una niña, hace 3 años. Y yo le digo, bueno, eso sí, ¿y por qué tú dices que es una niña? Porque anoche papá Dios me dijo, sí, Samantha, va a ser una hermanita la que te voy a dar. Entonces, cuando ahorita yo salí embarazada, todo el mundo decía que era varón. No hubo un ser que no me dijera que fuese varón. Así que cuando fue niña y yo vi el examen, me recordé ese sueño, ¿no? O sea, la única que tuvo en su momento, que era una niña, había sido ella. Entonces, esos detalles en el pasar de los años, yo lo fui viendo. Aunque me pasaban todas estas cosas, yo seguía sin creer que Dios podía restaurar, que me podía restaurar a mí, o que podía restaurar a mi familia, a mi esposo, o que me podía dar esa tranquilidad, llenar ese vacío que yo tenía, esa búsqueda de algo que no conseguía, eso que no me llenaba el trabajo, que llegué a un país y pude trabajar, crecer, salir adelante, que no pasamos necesidad, que tenía una hija sana, o sea, a pesar de todo eso,
la gente a veces me decía, Lenny, pero ¿por qué no eres feliz? Los que tenían un poco más, sí lo tienes todo, pero yo sentía que no tenía nada. Davis, Dios paralelamente trabajó en él y Davis hizo un cambio de 180 grados, o sea, porque 300, se hizo un cambio tan grande y yo todavía sentía que no daba un paso, pero él hizo un cambio en Dios tan grande que fue él el que trabajó para restituir la familia. Él hizo un cambio tan grande que yo jamás lo hubiese creído si no lo hubiese vivido. Cuando vi a mi esposo arrodillado, cuando vi a mi esposo pidiéndome perdón de una manera que jamás había visto, cuando vi a mi esposo haciendo todos los cambios en nuestra relación para que nuestra familia fuese distinta, y aun cuando él seguía trabajando, yo ponía más murallas, yo lo hacía más difícil, porque yo decía que eso era hipocresía, que yo tenía que verificar realmente si eso era de Dios. O sea, yo era la que iba a jugar, así que le puse a él el camino más difícil para que él demostrara que realmente estaba arrepentido, que él demostrara que realmente quería a su familia, o que él me demostrara 10.000 cosas. Sin embargo, el Señor le dio como que toda esa tranquilidad, ese amor a la familia. David era otra persona, yo lo veía a los ojos y era otra persona. Y eso a mí me quebrantaba, porque cuando yo lo veía a los ojos a él, yo quería conseguir ese David con el que me enfrentaba o discutía o reclamaba, y ese David no estaba ahí adentro. Entonces lo que yo veía en sus ojos era un hombre compasivo, era un hombre tierno, era un hombre que realmente yo sentía que él me hablaba y me estaba diciendo la verdad, y eso a mí me dejaba desarmada. Yo no podía pelear, discutir, reclamar, porque ya no podía, o sea, no era él, no era con lo que yo peleaba antes o con lo que discutía o con lo que reclamaba. Y al día de hoy ya llevamos, creo que 6 años en este proceso, y sigo viendo eso en los ojos de él, y a veces mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a ver todo ese cambio, a sentirlo de verdad, se quebraban cosas dentro de mí que yo no entendía, y que les soy sincera, sufría porque se quebraba, porque yo sentía que todo lo que era yo se rompía dentro de mí, y que eso me iba a dejar a la intemperie, y que la gente iba a saber realmente mis debilidades como mujer. Y me gustaba ser esa Lenis que fuerte, que nadie pasa por encima de ella. Entonces fue un proceso para mí muy duro. Y decidí, o el Señor hizo, que yo fuese dando pasos. ¿Y cuál fue el primer paso? Por convicción propia, aceptar que Jesucristo era mi verdadero Salvador. Para mí no hubo algo tan difícil como aceptar eso. Porque aceptar eso para mí era ser religiosa, es que me lavaron el cerebro, así que tuve mucho tiempo en tener una aceptación verdadera. Luego de eso, tener una identidad en Jesucristo. Para yo tener una identidad en Jesucristo, tuve que aprender a quererme. Descubrí que yo no me quería nada. No me gustaba verme en fotos. De hecho, fotos que me tomaban, fotos que borraba. No me gustaba verme al espejo. No consideraba que era una mujer bonita o que representara. Eso fue una de las razones por las que mi matrimonio también pasaba por situaciones, porque no tenía una identidad como mujer clara.
Entonces, mis primeros pasos fue aceptar a Jesús como mi Salvador, tener una identidad en Él, saber que yo era hija de Él. Recuerdo una charla que dio Gloricel que era de las máscaras. Eso a mí me impactó mucho porque entonces descubrí que yo tenía muchas máscaras y que yo no me mostraba realmente como yo era. Así que no tanto a las personas, sino ante Dios. Así que comencé a trabajar todo este tema de las máscaras, a romper con todas esas máscaras que no eran de Dios. También fue un proceso muy, muy, muy difícil. Tuve que empezar a renovar mi corazón, que era estrictamente de piedra y frío, para hacerlo un corazón más en amor. Y todo esto en paralelo, pero que era muy difícil, aceptar que tenía que entregar mis cargas. Para mí también fue algo muy difícil tener que aceptar y decir, yo no puedo con esto, yo tengo que entregar esto y tengo que entregárselo al Señor porque Él sí lo va a poder llevar. Fue muy, muy, muy difícil hacer eso. Y tener una relación verdadera con Jesús, una relación en la que yo realmente ya no sintiera sentirme víctima, porque eso pasaba mucho, sino tener una relación real con Él, que todavía sigo trabajando en eso, sigo trabajando en entregar, en renovar, en las máscaras, en las tentaciones también, en mi carácter, en ser más, respirar un poco más. Entonces, todas esas situaciones me llevaron a comenzar a disfrutar de mi familia, comenzar a decir, Señor, te entrego mi familia, si quiero esa familia renovada, aceptar a perdonar, en especial a perdonarme a mí misma. Yo tenía tantas cosas hacia mí misma, no era hacia David, descubrí que no era hacia David, no era hacia mi hija, no era hacia mi mamá, no era hacia mi papá, sino hacia mí misma, en las que necesitaba perdonarme. Todavía sigo trabajando en ese tema del perdón, porque esa fue otra de las situaciones, perdonar. Yo sentía que nadie se merecía mi perdón. Nadie que me haya hecho daño se merecía que yo le dijera estás perdonado. Así que eso me costó muchísimo. Cuando yo comencé a entregar todo esto al Señor, logré que aunque las situaciones económicas no estuviesen solucionadas, que aunque las situaciones familiares no estuviesen solucionadas, pero estaba mi esposo y mi hija conmigo, yo no necesitaba solo del Señor y de mi familia. No necesitaba, de hecho muchas veces como extranjeros acá pensamos, si mañana nos quitan los papeles y perdemos el apartamento, perdemos esto, siempre le digo a David, no importa, si estamos tú, Samantha y yo, ya no necesito más nada. El Señor verá qué hace. El Señor nos dirá qué vamos a hacer. El Señor nos pondrá lo que nosotros vamos a hacer. Antes yo no podía hacer eso. Yo no dormía si yo no tenía las situaciones solucionadas. Si yo no tenía un dinero en el banco. Si yo no tenía la certeza que tenía para pagar el colegio de mi hija, para el carro, para la casa, si yo no tenía esa certeza de lo que era controlar yo la situación, yo no estaba bien. Y eso ha pasado, ha sido duro, ha sido un trabajo que yo creo que solo las personas que han estado cerca de nosotros son los que se han dado cuenta de esas situaciones.
Las personas más íntimas son las que se han dado cuenta de lo difícil que ha sido para mí. De hecho, lo muy difícil que es contárselo a todos ustedes. Son esas personas los que han podido saber cómo éramos David y yo y cómo somos David y yo ahora. Yo a David no le tenía confianza en nada. Hoy mi esposo me dice, mira, voy a salir, ok, va a salir, oro para que le vaya bien, oro para que regrese bien, pero ya ni siquiera sufro en saber dónde está, cómo está, qué está haciendo, que era ese control en todas las situaciones que yo tenía antes. Disfrutamos en familia, con dinero o sin dinero. El tiempo de la pandemia nos ha permitido a nosotros, yo le digo al Señor, Señor, tienes que enseñarme a orar y a pedir las cosas. Porque cuando yo salí embarazada de Samantha, yo no lo tenía planificado, pero yo siempre decía, cuando yo salga embarazada, yo no quiero estar trabajando, yo quiero disfrutar mi embarazo, mi barriga, mi casa. Y yo estuve en un trabajo 5 años, renuncié en noviembre y en enero estaba embarazada de Samantha. Entonces, yo acababa de renunciar, me quedé sin trabajo y quedé embarazada. Y para mí eso era una locura. Yo decía, Dios mío, ahora cómo yo voy a ser embarazada, sin trabajo, etcétera. Y ahora que tengo 10 años de haber dado a luz a mi primera hija, yo tenía ilusión de tener un segundo hijo, pero me daba mucho temor en otro país, no sé si era el momento. Y yo le digo, Señor, o sea, siempre decía lo mismo, cuando quedé embarazada quisiera disfrutar mi barriga, estar en mi casa, y cayó la pandemia y yo quedé embarazada. Y entonces me suspendieron de mi trabajo y yo le decía al Señor, pero Señor, tampoco así, no es que yo me quede en mi casa sin trabajo, sin ingreso y sin nada, o sea, quiero tener la comodidad económica. Sin embargo, ha sido el mejor tiempo. Yo sufría mucho porque sentía que no le dedicaba tiempo a Samantha, porque del trabajo a la casa son poquitas las horas que yo estaba en la casa con ella. Siempre decía que yo quería estar más tiempo, ser más mamá, estar más tiempo con ella, y el tiempo de la pandemia me ha permitido hacer eso. Aunque ha sido un tiempo difícil, para mí ha sido un tiempo de liberación, en el que yo he podido atender a mi esposo, he podido atender el trabajo en paralelo que llevo y he podido atender a mi hija. Aquí está Samantha haciendo así, que me está escuchando. Yo no cocino, entonces ella siempre, o no me gusta cómo cocino, y el tiempo de pandemia ha sido un tiempo para yo aprender a cocinar. Almuerzo con mi hija la mayoría de los días, porque hay días que estoy en el edificio y no puedo, pero trato de almorzar, y yo tenía años que no almorzaba con ella, porque ella estaba en el colegio. Entonces la hora del almuerzo y yo le cocino, y mami, qué rico lo que me hiciste, y mami, que no sé qué. Entonces han sido tiempos que, aunque han sido duros, nosotros hemos buscado el tiempo y el Señor me ha ido guiando en que, y lo he escuchado muchas veces, que Lenis, no te preocupes. Lenis, quédate tranquila. Lenis, disfruta. Lenis, mira cómo se ríe tu hija, mira cómo tu esposo. No hay un día que David no me diga que me ama. Y no hay un día que se acueste y me diga que me ama y que me diga buenas noches, y cuando me despierto es exactamente lo mismo. Y eso me llena mi corazón, porque si no lo hubiese vivido yo, si yo realmente no lo hubiese vivido yo y fuese otra persona que lo contara, continuaría diciendo que fue un lavado de cerebro, que es un tema religioso. Pero no ha habido un momento desde que yo conocí al Señor que Davis entregó, porque fue el que dio el primer paso, no puedo decir que fui yo, que nuestra vida en relación haya cambiado, que nuestra familia haya cambiado,
y que mi hija pueda crecer en un hogar distinto al que yo crecí. Yo de hecho pensé que iba a crecer en un hogar donde sus papás estaban separados y para mí era el hogar perfecto, porque ya no iba a haber pelea, no iba a haber reclamos. Sin embargo, yo no había imaginado que el que vivimos ahora, realmente es el hogar perfecto. Y el que Dios me regalara ahora una nueva hija, siento que es la continuidad de esas cadenas generacionales que en mí se han ido rompiendo y que mis hijas van a traer a nuestra familia una herencia mejor en el Señor. Y espero que el Señor le regale a Samantha que siga ella pudiendo hablar del Señor y tener esa conexión con el Señor. Eso creo que es todo lo que les puedo compartir. Después que deje de grabar, yo quiero compartirle unos videos porque creo que por lo que tiene el video después no se van a poder montar en la página para que ustedes puedan ver un poquito de lo que yo vivía en ese momento, de los pocos videos que tengo de esas situaciones. Gracias. No se escucha, María Luisa. Ahora, ¿sí? Bendito Dios, no puedo decir otra cosa que bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Lenny. Gracias a usted. Gracias al Espíritu de Dios. Gracias a cada una de las personas que está aquí. Gracias por tu familia. Gracias por tus amigos. Gracias por tantas cosas. En este momento vamos a abrir el compás para las preguntas y las respuestas. Entonces, cuando terminamos eso, vienen los videos, ¿te parece? Para no interrumpir ahorita. Gloricel, a ver qué comentario nos tiene, alguna pregunta. Yo tengo tantas, pero le cedo los micrófonos porque estoy impactada. Lenny, quiero felicitarte realmente porque la forma como lo has ido exponiendo, solo Dios te ha podido guiar y ayudar. Me acordaba yo el día que llegaste por primera vez al apartamento mío, esa mujer que no quería ni siquiera expresar lo que sentía, y ahora verte crecida con una familia fuerte en Cristo, solo te puedo decir que te felicito y sigue adelante logrando recoger todas aquellas cosas que en algún momento la vida te negó por desconocimiento y que hoy Cristo mora en tu vida y te ha hecho una nueva mujer. Bendiciones, Lenis. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestra hermana Lenis? Dios, ¿puedo preguntar? Adelante, Ceci. ¿Se me escucha? Sí. Tengo mi internet un poco inestable. Voy a quitar la cámara para que creo que poder yo escuchar mejor, ¿sí? Tengo muchas preguntas. Demasiadas preguntas, Lenis. Número 1. ¿Tu niña nadie le habló de Dios? Jamás. No. Eso por un lado. Por otro lado, ok, cuando tú decías, ella dice algo que no le entendemos y después Paola te aclaró el Salmo 91, es que ella hablaba enredado y tú no le entendías o tú escuchabas las palabras y no entendías eso. Y por último, rápidamente, ¿cómo fue la transformación de tu marido?
Es que estoy impactada, gracias. Te respondo, nosotros no, ella no estaba en una escuela religiosa, estaba pequeña, sé que en el colegio donde ella estaba oraban algo, creo que llegaron a orar el Salmo 91, pero ella se lo tomó para ella, ¿ok? Yo no entendía, yo a Samantha, y la vas a ver ahorita en los videos pequeña, siempre desde pequeña ha hablado extremadamente bien. Pero cuando ella hacía esa oración en la noche, que ya estaban las luces apagadas del cuarto y todo, ella empezaba como un radio, pero yo no le entendía ni mi esposo. Sin embargo, en la grabación, yo no la entendía y Paola la entendió completamente. Luego entendí que era un tema espiritual, que era yo la que no lograba entender, porque apenas yo se la puse a Paola, Paola lo entendió perfectamente. Pero yo no, para mí era un ruido que hacía y lo único que me generaba era miedo. ¿Por qué en ese momento yo no lo sabía? Participaba en Dalcor recitando el Salmo 91 completito, sin interrupción de ninguna especie. Sí, yo llegué a escucharla, yo la llegué a escuchar, yo pensaba que tú se lo habías enseñado, Lenis. No. Ni te digo, o sea, cuando Paola me dijo el Salmo 91, y yo dije, ok, realmente le dije, ¿con qué se come eso? Porque es una manera que los venezolanos cuando no conocemos algo decimos, ay, ¿con qué se come? Entonces no sabía de verdad ni siquiera que era un salmo. Yo recuerdo, buenas noches a todos, yo recuerdo las primeras veces cuando yo conocí a Samantha. Esa niña desde muy chica tuvo una luz muy hermosa y yo le decía a Lenis eso casualmente, y cuando tuvimos la oportunidad de ir la primera vez al apartamento de Lenis, que fui con Gloricel, nos pudimos dar cuenta de que en realidad era Samantha la llave para poder tocar y entrar, que el Señor estaba usando a Samantha para poder entrar y tocar a Lenis de esa manera. Y Samantha desde muy niña, recuerdo yo que las pocas veces que la traté, cuando estaba tan pequeña, siempre tenía una palabra, un brillo, una luz, y yo le decía a Lenny, esta niña es especial porque ella tiene una luz, un brillo, algo que no lo puedo explicar. Pero en la grabación que Lenny me presentó estaba clarito, la niña hablaba perfectamente y lo decía con sus puntos, con sus comas y de una manera tan hermosa que era endulzable al oído, la forma de como ella lo decía. ¿Y cómo mi esposo hizo la transformación? Pues eso nada más fue el Señor, porque sinceramente cuando el señor Horacio, que es la persona, el técnico que les digo que conocí en el edificio, él nos hace una invitación a un grupo de matrimonios, ¿ok? En ese grupo de matrimonios era una cena para el grupo de matrimonios. Entonces, David y yo en ese momento no nos hablábamos ni siquiera. Sin embargo, a mí me daba pena de que el Señor me dejó, porque Él no me las dejó en ese momento las invitaciones en la oficina, sino que Él otro día regresó y se la dejó al asistente de ese edificio. Y a mí me daba pena porque yo le veía que tenía un valor la tarjeta, era una cena en un hotel acá en Panamá, así que yo le dije a David, tienes que acompañarme tal día, tal hora. Y David, ¿para qué? Bueno, tienes que acompañarme, pues me dieron estas invitaciones y hay que cumplir, no sé qué más, por favor te agradezco, por lo menos para ir y cumplir, porque el Señor pagó las invitaciones. Fuimos a esa cena. Ahí se presentaron varios matrimonios. Yo recuerdo que yo me tenía que tapar la cara porque yo decía, Dios mío, esta gente sí es idiota. Y disculpen las palabras, pero eso era lo que yo decía, ¿no? Yo decía, ¿tú crees que yo siendo mujer me voy a parar allá a decir todo lo que mi esposo me hizo? Y después venir y contárselas a todas y decir, y qué lavado de cerebro le hacen a esta gente tan grande.
Esa era mi actitud, sin embargo la de David fue una completamente diferente. Y al final no nos hablamos en toda la cena, y esa cena era larga porque eran testimonios, era gente que iba. Al final de la cena, entonces pidieron a todos que vieran a sus esposas a los ojos y a sus esposos a los ojos y se abrazaron. Y que David para allá la cara, yo para acá y abrazándonos así como que, buenas noches, qué bien, qué chévere. Entonces, él me dio un abrazo muy fuerte a mí. David en ese momento, lo recuerdo claramente, en ese momento sentí que algo se movió en mí, sin embargo el orgullo seguía. Y el señor Horacio hacía un retiro de matrimonios y esa misma noche él viene con su esposa, él tiene un testimonio maravilloso con su esposa. Y nos dicen, Lenny, David, nosotros les vamos a regalar el retiro. El retiro eran 2 noches, no sé qué más, en un hotel. Y yo, ay, Dios mío. Así que no queríamos ninguno de los dos ir. David ni yo queríamos ir, sin embargo, nos daba mucho pesar por el gasto que el señor Horacio había hecho. Nosotros fuimos a ese retiro de matrimonios. Para mí, sinceramente, hubo cosas que quedaron en mí, pero el 90% pasó por encima. Sin embargo, en David todo entró. David cayó al piso durante una oración y yo decía, Dios mío, ahora me está haciendo pasar el ridículo aquí delante de todo esto. Ahora levanta los brazos y está orando. Y yo decía, Señor, pero mejor déjamelo como estaba, porque ahora está haciendo el ridículo aquí en este retiro. O sea, para mí era vergonzoso ver todo lo que él hacía. Hubo un momento que era en privado que él tenía que pedir perdón y él se arrodilló, lloró. Yo decía, ay Dios, o sea, ya le lavaron el cerebro a David. Entonces realmente fue un trabajo que el Señor hizo con él. Y que fue largo para él también, y te digo, en el que yo le puse muchos obstáculos, porque llegué a decirlo, o eres ridículo, o qué es lo que está pasando en ti, pero hubo momentos que el Señor también me cerró la boca. Wow. Mil gracias, nena, excelente, espectacular. Gracias, mi amor, gracias. Wow. Yo creo que esa es la parte más difícil, Lenny, cerrar la boca. Sí, yo con Paola que tengo más confianza, ha habido oportunidades que le digo, Paola, yo escuché cuando me dijeron, Lenny, cállate. O sea, mira, ella estaba peleando con Dios, pero sin embargo lo escuchaba. Ella escuchaba claramente la voz de Dios. Sí, hubo un momento también que me pasó que yo iba en el carro con David, ya más avanzado, ya yendo a la iglesia, y tenía muchos temas de trabajo y cosas que me estaban afectando, y yo voy hablando con él y ella va atrás en el carro, y yo le digo que ya yo no sé qué hacer, que yo estoy cansada, que estoy agotada, y pensaba que Samantha no nos iba escuchando, y ella viene y dice, mami, pero ya oraste. Y yo volteé, la veo y le digo, ¿tú me hablaste? Y me dice, sí, que sí, ya oraste. No le vas diciendo a mi papá que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa, que no sabes qué hacer, pero ya oraste. Y yo le digo, Samantha, ¿qué sabes tú qué es orar? Y me dice, fácil, orar es hablar con Dios. ¿Ya tú hablaste con Él? Y yo que, bueno, no lo he hecho. Y me dice, bueno, por eso es que estás así. Y siguió con su teléfono escuchando música y dije, ok, está bien. O sea, ella estaba en lo de ella, pero al mismo tiempo estaba pendiente de ustedes. O sea, es la llave. Esa niña Sí. es la llave. Ángeles de Dios allá a cada instante guardándola, porque el Señor tiene algo maravilloso para esa niña y toda tu familia va a llegar a los pies de Cristo, pero es a través de Samantha, porque tiene esa facilidad tan espontánea, o sea, la comunión de ella con Dios, con el Espíritu,
Jesús es tan estrecha que ella no tiene que esforzarse. No, Eso para ella todo es sencillo en Dios. Tienes un problema, oraste, tienes esto, le dijiste a Dios, o sea, ya no es un tema de mucho esfuerzo. exactamente. ¿Alguien más tiene otra pregunta para Lenis? Creo que Gisela. Por fin, Lenis, los 5 años, luego de la fiebre de Samantha, sí, se ella me decía que tenía que hacer algo a los 5 años. ¿Qué tenía que hacer ella? Exacto, ella le dio fiebre y nosotros tuvimos todo ese trauma y pasó el tiempo y a nosotros se nos olvidó lo de los 5 años, o sea, porque pensamos que era una fiebre. Un día antes que Samantha cumpliera 6 años, nosotros íbamos en el carro a la iglesia y estaba la emisora puesta, estaba predicando, fue un domingo Ilia Carrera, a eso de las 10 de la mañana, creo que era, y iba mi prima, íbamos todos en el carro, la emisora estaba encendida, pero ella iba hablando. O sea, todos íbamos hablando y la emisora estaba encendida. Entonces Ilia Carrera dice que los que no han entregado su corazón al Señor, su vida al Señor, lo hicieran en ese momento con la oración. Y de repente todos íbamos hablando en el carro y cuando empezó la oración, cuando ya iba una parte adelantada, nos quedamos todos en silencio porque Samantha comenzó a decir la oración. Entonces ella comenzó a hacer la oración de entrega de su vida a Jesús de una manera impresionante. Era como que ella y Ilia la estaban haciendo en paralelo. Y eso fue un 11 de septiembre, cuando ella cumple el 12 de septiembre. Entonces yo me quedé impactada, todos nos vimos y la dejamos que ella terminara su oración. Ella dijo amén y comenzó a aplaudir y a levantar los brazos. Nosotros nos quedamos impactados. Llegamos a la iglesia, fuimos a la iglesia, hubo todo lo de la iglesia, salimos. Cuando prendemos el carro, se está repitiendo el programa que ya habíamos escuchado hace una hora. Y comenzó Ilia otra vez con la oración y Samantha la vuelve a hacer completa. Entonces yo le decía a David que yo entiendo, fue lo que el Señor en ese momento puso en mi corazón, que a los 5 años ella lo que iba era entregar su vida a Dios, porque eso lo hizo un día antes de cumplir los 6. Perfecto. Oye, qué bien. La verdad que uno se queja de que no tuvo una guía, no tuvo algo que lo llevara a los pies o que lo hiciera conocer a Dios, pero tú has tenido a tu hija y ya no la llamas loca, me imagino, ¿verdad? Ya no la llamo loca. Loca en Dios. Gracias, Leni. Hermoso tu testimonio. Gracias. Gracias, Gisela. ¿Alguien más tiene algo que opinar? ¿Tiene alguna pregunta? Es fascinante, esta historia verdadera, es fascinante. Muchísima gente va a ser bendecida, muchas parejas van a ser bendecidas a través de este testimonio que cientos de miles de personas van a escuchar en muchísimos países, en el nombre de Jesús, porque no es lavado de cerebro, es Cristo tocándonos la puerta, porque Él conoce sus ovejas. Lo que pasa es que nosotros lo evadimos y nos golpeamos, pero Él insiste hasta que nosotros cedemos. Bendito Dios por eso. Me alegra muchísimo, ¿verdad? Yo no puedo olvidar esos momentos tan difíciles en tus primeros pininos yendo a Dalcor. Esa era una lucha, gente. Déjame decir, una lucha. A María Luisa, porque María Luisa le dio duro conmigo, igual que Gloricel, Paola, y fueron hasta mi trabajo en momentos a orar por mí, fueron a mi casa. María Luisa, yo me escondía en el baño en el hotel en Dalcor y María Luisa iba y me tocaba la puerta y me sacaba del baño, y se quedaba ahí dentro del baño y decía, bueno, Dios mío, ya esta mujer no tiene más nada que hacer. Porque yo me salía en plena que estaban dando los que estuvieran, Gloricel o
los invitados y yo me salía, yo no soportaba estar adentro y me iba y me metía en el baño y a los 2 minutos estaba María Luisa, Lenny, ¿estás bien? Ya vamos a entrar. Y yo decía, bueno, ya no tiene más nada que hacer y me sacaba del baño. Así que por teléfono, o sea, fue un trabajo que yo agradezco mucho. Por eso les digo que era mucha gente al mismo tiempo. Llegué a sentirme aturdida porque yo decía, ¿qué es esto? Hasta la pastora por la radio sentía que me hablaba era directamente a mí. Y luego que ya yo entendí como que se te cae ese velo de la cara, yo recuerdo muchos detalles para que se dieran muchas situaciones y le voy a comentar para que luego lo vean en un video, creo que lo tengo allí. Yo estuve en Costa Rica por trabajo con Mónica y Fernando, que son los que están ahorita conectados, porque yo con ellos fue que vine a trabajar a Panamá y tuvimos que ir a Costa Rica. En Costa Rica yo conocí a una señora que trabajaba en una empresa de belleza y a ella me dijeron, mira, ella es la que va a estar aquí contigo en Costa Rica, va a salir a la calle contigo para que conozcan nuestros clientes, etcétera. Y yo estaba en el carro con ella en un semáforo, íbamos ella y yo en el carro y ella de repente lanza la mano a la guantera, también le dicen acá guantera, ¿verdad? Y a la cajita del carro y saca su Biblia y me dice, esta es la primera que yo le dije que está más loca que todo el mundo, y me dice, el Espíritu Santo me acaba de decir que te regale mi Biblia porque tú la necesitas más que yo. Y ella sacó y me dice, es mi Biblia de toda mi vida. Siento que regalarla, y me acuerdo clarito de ella, y me dice, siento que regalarla es difícil para mí, pero el Espíritu Santo me acaba de decir que te la dé a ti. Y decía, ay Dios mío, ahorita va a sacar una pistola y me va a matar, esta es una psicópata. El Espíritu Santo le está hablando y que me regale la Biblia. Y yo la agarré con tanto miedo, pero con tanto temor la Biblia, porque yo decía, esta mujer me va a matar o no sé, que el Espíritu Santo le habló, pero yo se la recibí. Y luego un año después, esa Biblia quedó guardada en mi closet desde que yo llegué de Costa Rica. Y cuando yo me quedé sin trabajo, yo recuerdo que yo fui a Delcor el primer martes que fui a Delcor y Ada estaba, Gloricel esa vez no fue, y Paola me llevó porque yo tenía que conocer a Gloricel, porque Gloricel no sé qué más, y Gloricel, y Gloricel, y Gloricel. Y pues Gloricel no llegó y yo decía, bueno, esta mujer, ¿qué se cree? O sea, vengo yo y ella no va a venir hoy. Y Paola apenadísima y me dice, Gloricel nunca falta. Yo no entiendo por qué Gloricel hoy no vino. Gloricel nunca en tantos años ha faltado. Y llegó, claro, porque venía yo. Entonces, ¿sabes? Era ese tema. Y entonces, como no fue Gloricel y ella era la que iba a dar el tema, dijeron que dieran testimonio y habló Ada. Y Ada dio un testimonio que yo quedé impactada, yo quedé enchufada desde que ella empezó a hablar. Y ella dijo que ella en un momento de desesperación tomó la Biblia y le pidió al Señor que le hablara a través de la Biblia. Entonces, yo tuve, después de ese martes que fui a Dalcor, me pasó yo estaba desesperada, pues no tenía trabajo, la situación. Me llama una tía que es cristiana y comienza también a hablarme, a decirme, Lenny, es que tienes que ayunar, es que el ayuno. Y yo, tía, ¿qué tiene que ver el que yo deje de comer con que a mí me consiga un trabajo y yo resuelva mis problemas? O sea, ¿qué tiene que ver el que yo deje de comer? ¿Tú quieres? Entonces ya yo estaba tan cansada. Yo le dije, ¿tú quieres que yo deje de comer? Yo voy a dejar de comer, pues no voy a desayunar, no voy a almorzar para que se me solucionen los problemas. Y tenía una ira muy grande. Y recuerdo que entonces peleé con mi tía por teléfono y entré al cuarto y entonces agarré el celular y me puse a ver Facebook. Y lo primero que cuando abro el Facebook dice un niñito, aparece un niñito y dice, ¿tú quieres saber quién es Dios? Y yo digo, otro más pues. O sea, también en el Facebook. Y me dice, Dios es como el viento.
tú no lo ves, no lo sientes, pero lo necesitas, respiras con él, te acaricia la cara y comencé yo, otro más. Y entonces, bueno, yo voy a ver si es verdad esto de Dios y de toda la cosa. Y me vino a la mente esa Biblia guardada y yo la agarré y le dije, bueno, si en verdad es que, dime qué es lo que tú me quieres decir. Y donde yo abrí, yo sentí como que me hubieran sentado en el piso y lo que yo leí, eso era toma, 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 que yo quisiera en mi vida volver a leer algo y entenderlo de esa manera. Y entonces ese fue mi testimonio al siguiente martes que yo fui y para mí fue muy impactante. Sin embargo, sucedían esas cosas y yo todavía decía que era que me estaban drogando, lavando el cerebro. Entonces era una pelea en que no quiero que me laven el cerebro, pero déjame ver cómo es esto. O sea, yo creo que lo más hermoso que Dios ha hecho contigo fue remover esa ira natural que había en ti y hoy verte sonreír, verte disfrutar de cómo vas contando todo lo que viviste. La verdad que Dios es grande. O sea, no hay palabras para describir. Me acuerdo cuando el pastor Derek iba, que te oraba, que te ministraba. La rabia que tú tenías era tan grande, te molestabas. Y mira tú ahora lo dócil que eres ante Dios. Todavía siempre uno tiene cosas que va corrigiendo en el camino, pero eso es una bendición, tener tú el carácter que tienes hoy, porque mira, wow, verdaderamente Dios es poderoso. Nuevamente, gracias. Gracias a ti, Gloria. Gracias. Paola, que estuvo presente, Maribel, que en algunos momentos estuvo también, María Luisa, todos los que participamos en esa forma como Dios fue tocando tu vida, la verdad que ha sido maravilloso. Así es. Gracias por compartirlo y yo estoy clara de que vienen mejores cosas para ti. Ya lo conversaremos más adelante, pero te felicito porque felicidades también a Lenis y a Samantha por todo lo que hicieron por tu vida, por el rescate tuyo. Sí, porque literalmente fue así. Es una bendición tenerlos. Gracias a todas porque sé que todas en algún momento de una u otra manera han contribuido, unos más directos y otros simplemente en oración, pero sé que han estado ahí en pensamiento, en unión. Así es. Así es. Deja David por ser perseverante también. Sí. Así que, Lenny, entonces detén la grabación para que puedas mostrarnos y luego Sí. entonces, después de eso, oras por las peticiones. ¿Sí? Ok.